a redes, así que les agradezco que me esperen el día de hoy. Listo. Entonces, hoy vamos a ver algo sobre lo que son los diferentes tipos de células del sistema inmune y unas nociones básicas de algunos órganos que operan dentro del sistema inmune. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se ve la presentación y se escucha bien? Se ve bien, profesor, y también se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafael. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son las células del sistema inmune, podemos hablar de que estas células se diferencian tanto en función como en morfología, ¿no? En función podemos tener células de sostén, en el sentido de que, por ejemplo, el sistema inmune tiene un sistema de plasticidad celular tan extenso que fácilmente los macrófagos pueden adquirir habilidades para ser fagocitos o también pueden ser células de sostén en algunos órganos, o sea, contribuir a la estructura morfológica o incluso hacer funciones que no netamente están relacionadas con la parte inmunológica. Pero entre lo que se conoce como la parte efectora del sistema inmune, o sea, aquellas respuestas que están dirigidas de manera directa a la destrucción de patógenos y antígenos, el principal grupo de células que uno se encuentra son los conocidos como fagocitos. Estos fagocitos que vemos son células que tienen una alta capacidad de reconocer y fagocitar. Aquí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es reconocer y otra cosa es fagocitar. No siempre que se reconoce se puede fagocitar. ¿Listo? Entonces, si nosotros tuviéramos que dividir la respuesta inmune en secciones, podríamos decir, primero hay un reconocimiento, luego hay una fagocitosis, luego hay un procesamiento de ese patógeno o de ese antígeno. Luego de esto hay una presentación que les voy a explicar también en qué consiste y luego hay una activación del sistema inmune. Cada una de esas etapas que yo les he citado, unas células pueden hacerlo de mejor manera que otras. Por ejemplo, en cuestiones de fagocitosis, las células que son como los macrófagos son las que tienen más capacidad de fagocitar. Esta capacidad de fagocitosis va intrínsecamente ligada a la capacidad de expresar múltiples receptores. En el caso de los macrófagos, son células altamente especializadas en reconocer una diversidad de patógenos, dado que pueden expresar diferentes o múltiples tipos de receptores. Por ejemplo, pueden expresar receptores para virus de diferente clase, a virus de doble cadena, virus envasados en ARN y tal. Luego también esta capacidad de fagocitosis está íntimamente ligada con la capacidad que tienen estas células de poder moldear su membrana lipídica, su membrana externa. Otras células del sistema inmune también tienen capacidad fagocítica, incluso los neutrófilos lo tienen. Las células dendríticas las tienen. En algún punto de la ciencia, hace como unos 8 años, a los basófilos también se les puso un papel de que eran capaces de expresar, de capturar antígenos y procesarlos, pero eso todavía no está confirmado. Pero en lo que se reconoce como estas capacidades de las diferentes células, existe un concepto que se conoce como opsonizar. Cuando nosotros conocemos el término opsonizar, nos tenemos que referir a marcar. En inmunidad o inmunología, difícilmente el sistema inmune va a fagocitar algo que no haya opsonizado primero. Y opsonizar es cuando un receptor o una molécula, por ejemplo, como anticuerpos, como moléculas del complemento, ¿listo? Como reactantes de fase aguda, se unen a las membranas de los patógenos, quedan automáticamente opsonizadas. Esto significa quedan marcadas. De esta manera, el sistema inmune, a través de este grupo de células llamados fagocitos,
pueden discriminar qué se tiene que fagocitar y qué no. ¿Listo? Ya que esta fagocitosis no puede ser de manera espontánea, porque si no nos estaríamos exponiendo o el sistema inmune estaría en riesgo de desarrollar algún proceso de autoinmunidad. Entonces, para poder garantizar esto, primero se opsoniza, o sea, se marca para reconocimiento y posterior fagocitosis. ¿Quiénes marcan? Los receptores que están en sangre. Por ejemplo, estas proteínas llamadas C1Q, estas proteínas C reactivas, tienen unas concentraciones basales en sangre. ¿Qué significa esto de concentraciones basales? Esto significa que independientemente de la ausencia de algún estímulo, estas proteínas están secretadas en sangre en una concentración mínima, que cuando hay un estímulo pertinente, se elevan en sangre. Por ejemplo, la proteína C reactiva tiene unas concentraciones mínimas en sangre, aunque no haya inflamación, aunque no haya infecciones. Pero cuando ocurre un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, ella se eleva. Esto es una manera de garantizar que la inmunidad está vigilando la circulación y que coopera con los fagocitos, este grupo de células especializadas. Otra cosa que hay que decir de las células del sistema inmune es que si bien todas tienen un mismo origen, un origen pluripotencial, a partir de células estas conocidas como stem cell, ellas se dividen en dos grandes grupos. Esto lo hablamos al comienzo del curso, pero podría ser pertinente repetirlo. Lo que se conoce como un precursor mieloide y un precursor linfoide. Este precursor linfoide se caracteriza porque sus principales células son linfocitos B y linfocitos T. O sea, ellas codifican, esta línea codifica para la parte adaptativa de la inmunidad, pero también genera células NK, genera células dendríticas. ¿Listo? Entonces podemos decir que desde el punto de vista de los fagocitos, podemos tener fagocitos desde la parte linfoide y desde la parte mieloide también. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien hablamos de lo que es una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, un origen mieloide, un origen linfoide, todas las células del sistema inmune están comunicadas entre sí. ¿Listo? Y podemos tener células que juegan para ambos bandos. ¿En qué sentido? Ejemplo, y así vamos abarcando los diferentes grupos de células. Si tomamos el caso de las células NK o las células asesinas naturales, como esta es una célula que no necesita intermediarios para responder, puede participar tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. ¿Listo? Sirviendo de puente. También tenemos este tipo de poblaciones llamados linfocitos T gamma delta, sigma. Este tipo de linfocitos T, a diferencia de este otro grupo de linfocitos T, es más que todo linfocitos que pueden servir de apoyo, como unas fuentes externas de citoquinas, ¿listo? Pero que pueden jugar tanto para la inmunidad adaptativa como para la inmunidad innata. Esto significa que el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, aunque tengan diferentes grupos de células, se mantienen en contacto. Recuerden que cuando hablábamos en la clase de citoquinas, mostrábamos que las citoquinas eran capaces de comunicar grupos de células y orquestar respuestas muy dirigidas. Otro aspecto a rescatar es que todos estos grupos de células tienen unas concentraciones basales. ¿Listo? Desde los neutrófilos, que son del grupo de células que tienen más representación en sangre, hasta el 62%, hasta basófilos, que son de los menos representados en sangre, que llega al 0.4%. Y esto, desde el punto de vista evolutivo, podríamos decir que tiene un sentido, una lógica. Por ejemplo, mantener los basófilos tan bajos evita que haya accidentes donde estos basófilos se activen, porque recuerden que los basófilos son células que generan respuestas inflamatorias sistémicas.
Y entonces una respuesta inflamatoria sistémica espontánea, pues va a provocar más daño que beneficio. En el caso de los neutrófilos, como la carga antigénica a la que uno se puede exponer es muy variable, o sea, uno se puede exponer, por poner un caso, a 1000 partículas virales en un momento, pero en otro caso se puede exponer a 10.000 partículas virales. Entonces, este grupo de células, una de las lógicas que tiene que sea tan abundante es que pueden infiltrar de manera mucho más rápida la zona donde se esté detectando la presencia de un patógeno. O sea, pueden migrar en abundancia mientras el sistema inmune prepara otros tipos de respuestas. Estas células se diferencian a nivel morfológico principalmente por la posición del núcleo, porque algunas tienen gránulos. Este tipo de gránulos puede ser rico en leucotrienos, prostaglandinas, si estamos hablando de basófilos y mastocitos. Pero también si hablamos de eosinófilos, los gránulos de los eosinófilos tienen otro grupo de sustancias que también son corrosivas o dañinas. Pero dentro de ese grupo de fagocitos, podemos decir que tenemos lo que se conocen como fagocitos profesionales. Entre esos fagocitos profesionales, y ustedes dirán, ¿por qué los llamamos fagocitos profesionales? Como les decía hace un momento, si bien muchas células tienen capacidad de fagocitosis, hay unas que por su facilidad de reconocer y de manipular su membrana, tienen más facilidades de fagocitar. Principalmente los macrófagos, le siguen los neutrófilos. Ahora, con los macrófagos sucede algo muy interesante. Si bien los neutrófilos son de las células más abundantes en sangre, como pudieron ver en la tabla anterior, los macrófagos son las células que más están desplegadas a nivel anatómico. O sea, nosotros podemos encontrar los neutrófilos principalmente en sangre. Es poco común encontrar neutrófilos residiendo en tejidos, o sea, de manera estática o de manera permanente, por así decirlo. Mientras que para los macrófagos esto no es ningún problema. Los macrófagos son células que se pueden encontrar desde la médula ósea hasta siendo parte del intestino, de las placas de Peyer, del tejido conectivo, de los pulmones, tejidos linfoides, vaso, timo y piel. O sea, si tuviéramos que decir que hay un guardián universal del sistema inmune, esa medalla se la podríamos entregar a los macrófagos. A su vez, es importante recalcar que este grupo de macrófagos no es igual en todos estos tejidos y órganos que les he citado. ¿Listo? ¿Por qué? Por citar un ejemplo, el tipo de patógenos que pueden colonizar la piel no necesariamente es igual al tipo de patógenos que están colonizando el intestino. Por lo tanto, los requerimientos a nivel inmunológico que tiene un macrófago de las placas de Peyer o del intestino varían con los requerimientos de los macrófagos, o sea, o las células de Langerhans que vamos a encontrar a nivel de la piel. En palabras más pedagógicas, en palabras más castizas, podemos decir, un macrófago que está en el intestino está adaptado por medio de receptores y su capacidad de producir citoquinas de manera diferente a los receptores que pudiese tener un macrófago que está en la piel. ¿Listo? Pero también tenemos otro grupo de células llamadas fagocitos no profesionales. O sea, son células que se les ha descrito de alguna manera capacidad fagocítica, pero si pudiéramos decir algo de ellas, no es lo principal que hacen. ¿Listo? Ya si hay macrófagos suficientes, el sistema inmune va a preferir echar mano de esos macrófagos antes de este tipo de fagocitos. Entonces podríamos decir que este grupo de fagocitos no profesionales corresponden a una segunda línea de defensa en estos temas, pero como bien lo he dicho, como una segunda línea, el sistema inmune no los utiliza preferencialmente. Pero si habláramos más en detalle de otros jugadores del sistema inmune, por ejemplo, los neutrófilos, también llamados leucocitos polimorfonucleares. Listo, son las poblaciones celulares más
abundantes a nivel de la circulación, ¿listo? Y además están encargadas de iniciar las primeras fases de las reacciones inflamatorias, ¿listo? Esto es muy importante, porque por ejemplo los macrófagos, por esa plasticidad celular que tienen, no siempre el reconocimiento antigénico que hacen deriva en una respuesta inflamatoria, mientras que el neutrófilo sí es más proinflamatorio, ¿ok? Esta capacidad inflamatoria que tiene el neutrófilo se explica principalmente porque los gránulos que ellos contienen son ricos en enzimas como lisosima, colagenasa y elastasa. Este grupo de enzimas le brinda a los neutrófilos una capacidad de degradar un conjunto muy elevado de moléculas. O sea, podríamos decir casi que el neutrófilo puede degradar cualquier tipo de proteína. Esto a la vez le brinda una capacidad de procesar cualquier antígeno o cualquier patógeno que logre capturar. Pero el papel de los neutrófilos no solamente está por el hecho de que fagocita y secreta enzimas, también es capaz de secretar un tipo de moléculas llamadas péptidos antimicrobianos. ¿Listo? Esos péptidos antimicrobianos son secuencias cortas de aminoácidos, por ejemplo, triptófano, alanina, histidina, ácido aspartico, serina. ¿Listo? Estos 5 aminoácidos forman un péptido. Ese péptido tiene una amplia capacidad, por ejemplo, de unirse a la membrana de los patógenos y formar poros. También puede tener capacidad de unirse a organelos, por ejemplo, bloquear los ribosomas de los patógenos. Si un patógeno no tiene ribosomas funcionales, no puede sintetizar proteínas y se muere. Bloquear las mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los neutrófilos son ricos en producir péptidos antimicrobianos. Algunos de esos péptidos antimicrobianos son llamados defensinas o catelicidinas, que son dos familias. No es que sean dos grupos, es que son dos familias distintas de péptidos antimicrobianos. Esto también le brinda al neutrófilo una capacidad de matar patógenos a la distancia. ¿Por qué? Porque estos péptidos antimicrobianos, cuando son liberados o secretados por el neutrófilo, pueden entrar en circulación o pueden actuar en la zona donde el neutrófilo se está infiltrando. ¿Listo? Entonces ya el neutrófilo no requiere necesariamente, no está obligado a reconocer el patógeno y fagocitarlo, sino que al liberar esos péptidos antimicrobianos está haciendo una acción bactericida, como si se tratara de algún tipo de antibiótico. Pero este grupo de células también tiene un lado oscuro, un lado negativo. Y es que los neutrófilos cuando se activan generan un mecanismo muy eficaz, eso sí, para controlar patógenos, las llamadas trampas de ADN. ¿Okay? Las trampas de ADN son lo siguiente. Cuando el neutrófilo entiende que hay un patógeno cerca, libera su contenido, libera su ADN, y este ADN lo que va a hacer es atrapar al patógeno. Pero esto tiene un serio problema. Y es que si la infección se hace recurrente, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, que por alguna razón la persona se reinfecta constantemente, sea porque tiene una inmunodeficiencia primaria, sea porque el ambiente donde vive no es lo suficientemente estéril, constantemente el neutrófilo va a estar liberando esas trampas de ADN. Para el sistema inmune es peligroso encontrar ADN por fuera de las células, porque él va a intuir que una célula se ha dañado o que fácilmente hay un patógeno. Por lo tanto, detectar nuestro propio ADN va a hacer que se condicione un ambiente inmunológico proinflamatorio, lo que puede derivar en que el sistema inmune genera anticuerpos contra ese ADN y las proteínas que enrollan a ese ADN. ¿Listo? Ocasionando
procesos de autoinmunidad. ¿Listo? Incluso hay muchos estudios que relacionan la reinfección con el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Y uno de los grupos celulares más implicados en el desarrollo de estas patologías o de estas enfermedades son los neutrófilos, porque tienen esta capacidad de liberar esas trampas de ADN. La liberación de estas trampas de ADN también lo pueden encontrar en la literatura mencionados como si fueran netosis. Cuando ustedes lean el término netosis, esto está haciendo referencia a la generación de trampas de ADN. ¿Listo? Entonces, en este contexto, los neutrófilos, si bien le debemos mucho porque son las células más abundantes en sangre, son las primeras en infiltrarse en el sitio de la infección, su actividad es bastante agresiva. ¿Listo? Es tan agresiva que en algunos casos donde hay sepsis severa, ese neutrófilo puede ocasionar daño a nivel de la microvasculatura. Entonces puede generar oclusión capilar, daño endotelial, perfusión, etcétera. Y en algunas enfermedades autoinmunes, el neutrófilo es el principal participante. Ejemplo, en la llamada granulomatosis de Wegener, es una enfermedad principalmente mediada por la acción de neutrófilos, ya que cuando se activa el neutrófilo por esa autoinmunidad, ocasiona todo este daño que estamos viendo acá. Y todo ese daño que está sufriendo el endotelio vascular va a repercutir a nivel de pulmón y a nivel de corazón. Entonces, con esto lo que quiero ejemplificar es que el sistema inmune, si bien tiene estos componentes celulares para protegernos, en ciertas condiciones por ejemplo, de sepsis, la participación de ellos puede ser más controversial, o sea, más peligrosa que el beneficio que pudiesen generar, porque va a llegar ya un punto donde el conteo de neutrófilos no es lo suficientemente elevado ni efectivo para controlar esa sepsis. Por eso es que se dice, y me corregirán quienes sean médicos, bueno, la mayoría son médicos acá, que es que la función de los medicamentos es ayudar al sistema inmune. O sea, que los medicamentos en sí no son los que curan, sino que ayudan a que el sistema inmune haga el resto. En este caso, el tratamiento farmacológico lo que estaría dirigido es a reducir esa carga bacteriana o esa carga patogénica de tal manera que los neutrófilos y otros grupos celulares puedan controlarlo sin generar mayor daño. ¿Listo? Entonces, hasta acá el tema de los neutrófilos. Ahora hablemos de otro grupo de células, los mastocitos. Los mastocitos son células que principalmente, yo no he leído el primer paper que hable de mastocitos en circulación, son células que principalmente llegan a residir a nivel de los epitelios. ¿Listo? Tiene mucho parecido a nivel funcional con los macrófagos, ya que ellos contienen gránulos ricos en histaminas, que son precursores de las respuestas inflamatorias tempranas en los procesos alérgicos. Sin embargo, los mastocitos también participan o tienen un papel muy, muy relevante en lo que es la curación de heridas. ¿Listo? Entonces, no solamente están relegados a la parte inmunológica de controlar infecciones ni nada de eso, sino que también tienen un papel muy importante en la reparación de heridas. Estas células son principalmente activadas en presencia de anticuerpos. O sea, ¿y qué clase de anticuerpos? Principalmente de clase IgE. Cuando esos anticuerpos IgE se unen a su membrana y han reconocido estas moléculas llamadas alergenos, o sea, estas sustancias que nos provocan alergia, el mastocito tiene la capacidad de liberar compuestos de reacción temprana, como histamina, leucotrienos, prostaglandinas. ¿Listo? Que van a aumentar la permeabilidad vascular, van a aumentar la secreción de moco, van a generar eritema, todos estos síntomas que vemos clásicos de la respuesta alérgica. Y una manera en la que ellas actúan es la siguiente.
Cuando nosotros, o mejor dicho, se lo voy a poner con una situación. Ustedes a veces, cuando tienen pacientes que son alérgicos, el paciente le dice, no, doctor, pero es que yo antes ya me he expuesto a esto, ya yo lo he comido, pero antes no me dio alergia. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los mastocitos y los basófilos tienen un mecanismo de activación de dos fases. La primera fase se llama sensibilización. ¿Ok? ¿Qué significa la fase de sensibilización? Cuando el basófilo o el mastocito entra en contacto por primera vez con esa molécula que es alergénica, una molécula alergénica puede ser, por ejemplo, metales. ¿Listo? La gente puede hacer alergia a los metales, lo que se conoce como dermatitis por contacto principalmente. Puede ser alergia a proteínas de alimento, puede ser alergia a medicamentos, puede hacer alergia a ácaros, mejor dicho, hasta el plátano, hasta el arroz. Hay alergia descrita hasta el arroz. No tiene que ser muy salado en esta vida para ser alérgico al arroz, pero ¿qué le vamos a hacer? Total, por alguna razón, ese sistema inmune reconoce que las proteínas de esos alimentos, de estas fuentes que les he citado, son peligrosas y lo que va a hacer es producir por primera vez anticuerpos de clase IgE. Pero esos anticuerpos de IgE que se inician o que se producen ante la primera exposición se van a anclar a la membrana de esos mastocitos. O sea, quiere decir que nosotros cuando nos exponemos por primera vez, nuestros mastocitos se van a cargar con anticuerpos en sus membranas. Eso es lo que se conoce como la fase de sensibilización. Ya la célula está lista para disparar la respuesta alérgica. Ya hay anticuerpos IgE en sangre. Lo único que se necesita para que el mastocito se active es una segunda exposición. Entonces, en esa segunda exposición, estos anticuerpos que están liberados en sangre y los que ya están anclados a las membranas van a disparar la respuesta alérgica. ¿Listo? Y cada vez, ya de ahí en adelante, cada vez que el individuo se exponga a la misma sustancia alergénica, va a generar respuestas alérgicas mediadas por mastocitos. Otra cosa que va a pasar es que como los mastocitos ya aprendieron a responder en la piel, van a aumentar el número en la piel o en los epitelios donde sea necesario. ¿Listo? Esto va a favorecer que cada vez más, si no hay un manejo adecuado, la respuesta alérgica sea más intensa. Y además, estas células cooperan con los basófilos en sangre para generar la fase temprana, que son los síntomas clásicos que uno ve en las personas alérgicas en los primeros minutos de exponerse a aquello que es alérgico. Y una fase tardía. En esta fase tardía ya entran otros componentes celulares. Ya entran a jugar macrófagos, y entran a jugar eosinófilos, ¿listo? Y empieza a desarrollarse lo siguiente: aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción, aunque la broncoconstricción también puede suceder al inicio, ¿listo? Puede haber alteración de la mucosa, porque va a ocurrir un proceso que se llama quimiotaxis de eosinófilos, ¿listo? Un tema con esto de cuando estas células participan en la respuesta alérgica es que también se aumenta la infiltración celular en ciertos órganos y tejidos. Ejemplo, con la continua exposición a la sustancia alérgica, por ejemplo, a nivel de las vías aéreas, el pulmón se empieza a invadir o a infiltrar con mucho más eosinófilos. Y una respuesta derivada de esta alergia va a hacer que los procesos de hiperreactividad bronquial también sean más elevados, más crónicos. O sea, el pulmón se va a convertir, por así decirlo, en un campo de batalla entre el sistema inmune y algo que él cree que es peligroso. Y digo que algo que él cree que es peligroso porque es que estas moléculas que son alergénicas, o sea, estas moléculas que le provocan alergia a estos individuos llamados atópicos, para la mayoría de la población son inofensivas. ¿Listo? Por ponerles un caso.
La alergia a los mariscos. La alergia a los mariscos se considera que más o menos entre el 12 y el 20%, entre el 12 y el 18% de la población es alérgica a los mariscos. Eso es bastante, pero no es la mayoría. La alergia a los ácaros, las alergias a los ácaros sí es un poquito más seria, digamos, puede llegar hasta el 25% en las regiones tropicales, pero aún así, la alergia a los metales, ¿listo? Entonces el sistema inmune, por alguna razón, está creyendo que esas proteínas de estas fuentes biológicas, como mariscos y ácaros, son peligrosas y está respondiendo como si estuviese siendo atacado por un helminto. Esto es una de esas paradojas a nivel inmunológico. ¿Okay? Pero pasemos a otro grupo de células, los basófilos. Yo les mencionaba que los mastocitos tienen mucho parecido a nivel funcional con los mastocitos. Pero a nivel de los mastocitos, o en comparación con los mastocitos, los basófilos son principalmente de la circulación. O sea, entonces podemos decir que los mastocitos modulan la respuesta alérgica a nivel local y los basófilos pueden potenciar esa respuesta alérgica a nivel sistémico. ¿Listo? Entonces, este grupo de células es rico en sustancias también, como por ejemplo mediadores lipídicos, histaminas y citocinas. Si lo comparamos con otro grupo de células como los eosinófilos tendrían quimiosinas, citocinas, ribonucleasas, proteínas catiónicas. Entonces, esto es una gran diferencia entre los basófilos y el resto de células que contienen gránulos. No todos tienen el mismo tipo de componente. Parece una obviedad, pero recuerden que esto es inmunología básica para que lo tengan muy presente. Hablemos de las células dendríticas. Estas células dendríticas podemos decir que funcionalmente se parecen mucho a los macrófagos. ¿En qué sentido? En que las células dendríticas también tienen una muy alta capacidad de fagocitosis. ¿Por qué? Principalmente por la morfología que tienen. Estas extensiones de la membrana que ustedes están viendo acá, llamadas dendritas, le facilitan a este grupo de células poder capturar antígenos y patógenos a través de epitelios. Por citar un ejemplo, si este fuera el epitelio, esta célula dendrítica podría proyectar su membrana a través de este tipo de células para poder capturar a este patógeno y fagocitarlo y destruirlo. Me quedo con un muñeco. ¿Listo? Entonces, son células que también tienen una muy buena capacidad de reconocimiento y fagocitosis, pero su versatilidad no solo se queda ahí, sino que a diferencia de los macrófagos, son de las células que pueden activar el sistema inmune de manera mucho más efectiva. Cuando hablamos de que pueden activar el sistema inmune de una manera mucho más efectiva, nos referimos a que tienen más capacidad de presentar antígenos. Y ya les voy a explicar más adelante qué significa esto de presentar antígenos. Pero también son grupos de células que morfológicamente son bastante plásticas, o sea, o tienen mucha plasticidad. Esto significa que se pueden diferenciar en muchas subpoblaciones para generar respuestas inmunes muy diferentes y al igual que los macrófagos, también servir de sostén. ¿Listo? Solo por citarles un ejemplo, aquí vemos 4 clases de células dendríticas muy diferentes entre sí. ¿Listo? Unas con más capacidad de capturar patógenos que otras, pero otras pueden servir más de sostén a los epitelios donde ellas se encuentren residiendo. Entonces, estas células pueden tener un origen a nivel de la médula ósea o también venir desde la parte fetal. Pero cuando ellas se diferencian, podemos tenerla de 4 tipos.
llamadas células dendríticas clásicas, células dendríticas plasmocitoides, células dendríticas inflamatorias y células de Langerhans. ¿Listo? Los macrófagos también pueden convertirse en células de Langerhans, así que no se vayan a confundir ni vayan a creer que tuvo un error. Ahora, una vez se diferencian, como estamos viendo en esta diapositiva, ellas adquieren una capacidad muy distintiva de migrar hacia diferentes tejidos y órganos. Unas van a entrar a la circulación, otras se van a quedar residiendo en epitelios y otras, por ejemplo, van a ser parte de los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos. Esto porque principalmente, si llega algún antígeno a esos ganglios linfáticos, o sea, si por alguna razón estas células dendríticas están presentes en esos ganglios linfáticos y entra un antígeno, estas células dendríticas pueden reconocerlo y capturarlo inmediatamente, evitando que regresen a la circulación y favoreciendo la presentación antigénica ahí mismo. ¿Listo? También en inmunidad hay algo que se llama órganos linfoides terciarios. ¿Listo? Los órganos linfoides terciarios son órganos que se consideran transitorios. Ejemplo, vamos a suponer que esta línea representa la barrera de la mucosa. Entonces aquí tenemos nuestros patógenos y comensales. Esa continua estimulación que están haciendo este grupo de organismos, también vamos a tener hongos, también vamos a tener virus, van a hacer que debajo de esa mucosa hayan grupos de células inmunes ahí mismo, o sea, formando un órgano linfoide terciario. Esto es para ponérselo de manera pedagógica. No sé si hay alumnos extranjeros aquí presentes que no me pudiesen entender, pero vamos a hacer esto. Vamos a imaginarnos que esos órganos linfoides terciarios son como si fueran estaciones de policía móviles. Se sabe que en una zona hay alta capacidad o alto riesgo de que se genere un daño o algo. Entonces, mientras esa amenaza no desaparezca, esa vigilancia, en este caso del sistema inmune, no va a desaparecer. Y parte de esa vigilancia la están haciendo las células dendríticas plasmacitoides, o sea, ellas se están residiendo en estas zonas anatómicas transitorias por si acaso la barrera epitelial llega a degradarse, a dañarse y se traslocan estos microorganismos al interior, este grupo de poblaciones celulares que hay aquí pueda actuar de manera inmediata. ¿Listo? Entonces podemos decir, ok, las células dendríticas son células que pueden ser efectoras por la capacidad fagocítica y el reconocimiento que tienen, porque además pueden activar la inmunidad adaptativa muy eficazmente, pero también pueden ser células que sirven de sostén, o sea, apoyando las estructuras de diferentes órganos como vemos acá. Pueden residir a nivel del epidermis, perdón, pueden residir a nivel del timo, pueden residir a nivel del vaso, a nivel de los ganglios linfáticos, estar en circulación, haciendo parte del tejido de las placas de Peyer. O sea, básicamente junto con los macrófagos son las células que mejor están distribuidas. Sobre todo que hay algo que este grupo de células puede hacer, y es que el sistema inmune tiene una propiedad llamada compartimentalización. O sea, la capacidad de formar compartimientos para una mejor vigilancia. Me explico. El riesgo de infecciones que puede tener la vagina, por ponerles un caso, no es el mismo que habría a nivel de los pulmones o a nivel de las fosas nasales. O sea, son tres regiones anatómicas diferentes.
¿Listo? Y el tipo de microorganismos a los que se pudiesen exponer también varía. Entonces el sistema inmune lo que hace es que dependiendo el tipo de patógeno que pueda haber, estar en contacto con esas zonas anatómicas, hace que más células se infiltren en esa zona. Ejemplo, a nivel de la vagina, los macrófagos son de las células más abundantes. ¿Listo? Junto con los pulmones y otras zonas. Pero para otras regiones anatómicas eso no es así, porque otras regiones anatómicas presentan menos riesgo de infectarse o de exponerse a estímulos antigénicos. Es porque se supone que todas esas barreras inmunológicas que están sucediendo en las posibles puertas o las rutas de entrada o de exposición deberían mediar un control eficaz. Eso se conoce como compartimentalización, el nivel de especialización que hace el sistema inmune con sus células para vigilar más unas zonas anatómicas que otras por el riesgo que éstas presentan de entrar en contacto con un patógeno. ¿Listo? Y entonces, todos estos grupos de células, en el caso de las células dendríticas, van a tener una alta interacción, más que los macrófagos, con los diferentes tipos de linfocitos. O sea, ellos pueden interactuar, pueden favorecer la producción de linfocitos T reguladores. O sea, en este contexto, la mucosa, la mucosa intestinal, si bien está altamente expuesta a patógenos y antígenos, no puede, o comensales, no puede responder de manera inflamatoria crónica, porque una respuesta inflamatoria crónica a nivel del intestino llevaría a que, por ejemplo, el epitelio intestinal se necrotice, o sea, se genere demasiado daño. Entonces, para poder reducir el riesgo, estas células dendríticas lo que hacen, o células dendríticas clásicas, lo que hacen es que capturan esos antígenos y ayudan a activar este tipo de poblaciones. Estos linfocitos T reguladores, ustedes recordarán que producen interleuquina 10. Y la interleuquina 10 es una citoquina antiinflamatoria, lo que ayuda a mantener el intestino en un estado de tolerancia inmunológica. O sea, un estado de tolerancia inmunológica se refiere a que es un estado antiinflamatorio donde el sistema inmune está aprendiendo a responder a lo propio y a lo extraño. ¿Listo? Pero así como pueden mantener un ambiente tolerogénico, también pueden generar una respuesta efectora y pueden provocar que se activen respuestas antibacterianas, antivirales, antihelmínticas, antiparasitarias o antifúngicas, como la TH17. ¿Listo? También ayudan a hacer algo que se llama impronta de tejido. ¿Listo? Esa impronta de tejido se refiere a que de tanto estímulo antigénico que están recibiendo estas células, esas zonas anatómicas quedan de alguna manera ya con cierta memoria. ¿Listo? Ya entienden qué grupo de células tienen que migrar hacia allá, ya entienden qué tipo de molécula. Eso recibe el término impronta de tejido. Y también pueden favorecer lo que se conoce como la tolerancia periférica. ¿Estamos? Cuando ustedes escuchan el término tolerancia periférica, se refiere a esto. Cuando nosotros nos estamos desarrollando en nuestra etapa fetal, las células del sistema inmune tienen que aprender una gran lección. Lo propio no se ataca. Parece obvio, pero si esa lección no es aprendida, desarrollaríamos autoinmunidad espontánea. Pero cuando nacemos y estamos en etapa de crecimiento, nos exponemos a antígenos ambientales, que también son extraños porque es que ninguno de esos antígenos es nuestro. Entonces el sistema inmune tiene que aprender una segunda gran lección. Es extraño, pero no es peligroso. ¿Listo? Porque no todo lo extraño se debe atacar. Si no, pasaríamos con una respuesta inflamatoria crónica que haría casi que la vida inviable. Entonces, para favorecer que
no todo lo ambiental se reconozca como extraño, las células dendríticas favorecen algo que se llama tolerancia periférica. O sea, le enseñan al sistema inmune a discriminar lo extraño de lo necesariamente peligroso. ¿Okay? Y este nivel de especialización que ellas tienen, pues va a determinar el tipo de receptores que expresan. Ejemplo, entonces vamos a tener células que expresan TLR9. O sea, TLR9, el TLR es un receptor llamado Toll-like receptor y es capaz de reconocer un tipo de secuencia de nucleótidos llamado CPG, citosina, fosfato, guanina. ¿Listo? Ese CPG es una secuencia muy rica en bacterias. Entonces, cuando estas células detectan esta secuencia genómica a través del TLR9, estas células dendríticas plasmacitoides adquieren o tienen la actividad de reconocer bacterias y atacarlas. Muy diferente, por ejemplo, a este tipo de células dendríticas. Aquí, como ustedes están viendo, este es TLR9 más, o sea, lo expresa. Mientras que este grupo de células es TLR9 negativo, o sea, no lo expresa. Quiere decir que esto es un grupo de células dendríticas que no está especializado en reconocer bacterias, sino más bien virus. ¿Listo? Esto es para ilustrarles la capacidad que tiene el sistema inmune de especializarse. ¿Listo? Que no todos los grupos poblacionales celulares son iguales. Pueden tener un mismo origen, pero dependiendo de los requerimientos del sistema inmune, se van polarizando y van adquiriendo fenotipos muy disímiles entre sí. ¿Listo? La presencia, por ejemplo, de TLR3, este lo expresa, este no lo expresa. Quiere decir que esta célula dendrítica sí puede reconocer más eficazmente virus, pero esta de acá plasmacitoide sí tiene capacidad más de reconocer bacterias. Entonces ya tenemos dos grupos de células dendríticas, unas que están más polarizadas a reconocer bacterias y otras virus. Por lo tanto, las dos pueden coexistir en una misma zona anatómica o sencillamente una ser más abundante que la otra, dependiendo el nivel de estímulo antigénico que se esté recibiendo. ¿Listo? Con los macrófagos sucede algo muy parecido. ¿Listo? Ellos pueden migrar a diferentes tejidos y hacer lo mismo que las células dendríticas, residir residir y diferenciarse. Estos son todos los órganos o zonas anatómicas donde los macrófagos están presentes. ¿Listo? Entonces podemos concluir de esta imagen que los macrófagos junto con las células dendríticas son las células residentes más abundantes del sistema inmune, de mayor presencia. Ojo, estoy hablando de residente, porque dirán, ay, pero acaba de decir que el neutrófilo tiene el 62%. Sí, pero eso es en la circulación. Porque unas cosas son las células que están en circulación y otra cosa son las células que están residiendo, o sea, que están de manera casi que permanente en los epitelios de los tejidos y los órganos. Dame un segundo. Entonces, un segundo, respondo. Ok, listo. Los macrófagos también, si tuviéramos que decir, bueno, pero si son tan buenos como las células dendríticas, ¿por qué estos mecanismos son redundantes? Sí, el sistema inmune puede ser redundante y tiene una lógica. ¿En qué sentido? En que si un mecanismo falla, el otro lo puede sustituir. Si un mecanismo se agota, el otro lo puede apoyar. ¿Listo? Pero también hay cosas en las que se diferencian muy funcionalmente.
funcionalmente. Ejemplo, los macrófagos tienen una familia de receptores llamadas receptores scavenger. ¿Listo? Si, si el sistema inmune tuviera una empresa que recoja desechos y evite que los desechos provoquen enfermedades, esa empresa se llamaría Macrófagos S.A. ¿Por qué? Porque precisamente estos receptores llamados scavenger se encargan de eso, de reconocer bacterias que incluso ya estén muertas o también células nuestras que hayan entrado en apoptosis o también resto de nuestras propias células. Ejemplo, una célula que ha entrado en apoptosis secreta a nivel de su membrana una sustancia conocida como fosfatidilcerina. Los Scavenger son capaces de reconocer esa sustancia expresada en la membrana y entender, ok, esta célula ha muerto. Si no se recicla esta célula se va a reventar y va a hacer algo como lo que hacen los neutrófilos. Va a activar de manera innecesaria el sistema inmune. ¿Listo? Entonces, los macrófagos también cumplen una función en el reciclaje y en el control de respuestas inflamatorias innecesarias a través de estos receptores llamados scavenger. ¿Listo? Pueden reconocer manosa, algo que difícilmente las células dendríticas pueden. ¿Listo? Ahora, todos estos grupos poblacionales, células dendríticas, macrófagos principalmente, ejercen una función muy importante que se llama la presentación antigénica. Hay una pregunta, listo, yo capturé un patógeno, lo destruí. El problema es que yo no me puedo quedar con esa información. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Okay. Entonces, yo como célula que ha capturado a un patógeno, no me puedo quedar con esa información, sino que tengo que avisarle a la inmunidad adaptativa que estamos bajo ataque, que algo malo está sucediendo. La manera en la cual yo le aviso a las células de la inmunidad adaptativa de que hay un patógeno es haciéndole una presentación antigénica. O sea, le voy a mostrar a los linfocitos restos del patógeno para que el linfocito lo identifique, se active y responda. ¿Ok? Entonces esa presentación antigénica es esto que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá. Se lo voy a explicar muy brevemente, pero esto tiene otras repercusiones. El macrófago captura el microbio. Ya. Lo procesó. Lo procesó. Lo que va a hacer el macrófago, vean por favor la parte inferior derecha de la pantalla, es que va a coger esa proteína y la va a destruir formando pedacitos más pequeños, o sea, fragmentos, péptidos. Cada uno de esos péptidos lo va a expresar en su membrana para que el linfocito T, que es virgen, lo lea. De esta manera el linfocito T va a determinar, ok, es un virus, es una bacteria, es un hongo. Y también recuerden que las citoquinas ayudan a activar estos linfocitos. Entonces, con los restos del patógeno y las citoquinas que se estén liberando, el linfocito entiende, debo activarme,
contra virus, debo activarme contra bacterias, debo activarme contra hongos. Esta es la presentación antigénica a grosso modo. Lógicamente, esto tiene otras repercusiones, pero eso sería otra clase de presentación antigénica. Pero total, cuando escuchen el término presentación antigénica, esto significa que se ha capturado un antígeno o un patógeno, se ha procesado, se ha destruido, se ha generado fragmentos mucho más pequeños y se le está mostrando a células de la inmunidad adaptativa para que se active. ¿Listo? Y esa presentación antigénica involucra principalmente dos grandes moléculas. El receptor del linfocito T por un lado y una molécula de las células presentadoras antígenos, o sea, como macrófagos, células dendríticas, etcétera, llamado MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hace el MHC? El MHC, como ustedes están viendo acá, esto que están viendo aquí, el péptido, recuerden, es cada uno de los pedacitos que se derivó de ese macrófago grandototote que se ha procesado. Entonces, ese péptido no puede presentarse de manera descuidada, de manera aleatoria. Lo que va a hacer el MHC es organizarlo, estabilizarlo, para que el receptor del linfocito T pueda leerlo bien. ¿Listo? Y de esta manera se puede activar controladamente. ¿Por qué? Porque si ese péptido no se presenta adecuadamente, esto puede conllevar a un shock séptico. ¿Listo? Ejemplo, patógenos como del género Staphylococcus tienen un tipo de antígeno llamado superantígeno 5. El superantígeno 5, en vez de presentarse aquí de esta forma, o sea, mostrarse así, lo que hace es pegarse al lado de ambas moléculas. Esto lo que hace es engañar al receptor del linfocito T y creer que se debe activar cuando no debería. Y lo que va a generar ese superantígeno 5 es una expansión clonal tan tremenda que va a hacer que el cuerpo entre en un shock séptico. O sea, va a hacer que entre en un estado de proliferación inmune hasta agotarlo, hasta exhaustarlo. ¿Listo? Y entonces, estas células del sistema inmune, una vez capturen los antígenos, los pueden llevar a los ganglios linfáticos. ¿Listo? Pero también a nivel inmune podemos tener células en órganos como el vaso, ya que la circulación cuando entra al vaso está arrastrando antígenos. Y las células que están en el vaso van a capturar esos antígenos evitando que vuelvan a la circulación. Entonces, si es alguna toxina que está en circulación y entra al vaso, esa toxina tiene un alto chance de ser capturada y sacada de circulación y reducir el riesgo de que el patógeno o lo que sea que administró esa toxina siga produciendo daño. ¿Listo? Si es a nivel de la piel, yo les decía que estas células de Langerhans, de macrófagos o de células dendríticas están residiendo, pero ellas una vez capturan un patógeno o un antígeno, se desprenden del sitio donde están haciendo homing, o sea, residiendo, y entran a la circulación hasta llegar a un ganglio linfático, o sea, un órgano del sistema inmune, donde hay linfocitos T vírgenes esperando para activarse frente a un nuevo antígeno. De esta manera, la piel, como una zona inmunológica, se mantiene bajo control. ¿Listo? Y ya, y todo esto va a estar controlado por diferentes moléculas MHC. Estos MHC pueden ser de dos tipos, principalmente, hasta ahora sabemos de dos tipos. MHC clase 1, MHC clase 2. ¿Listo? Ejemplo, MHC clase 2 ayuda al reconocimiento de antígenos extra
Disculpen un segundo que se descargó esto. Da igual, falta esta última diapositiva. Bueno, y se descargó, parece que se fue la luz por acá. Entonces, terminamos esta clase el lunes. Yo les voy a mandar el nuevo link para terminar el curso el lunes y yo les termino estas últimas diapositivas. ¿Ok? Entonces, disculpen ahí el imprevisto que se ha presentado con con la carga de esto. O regálenme un segundo que parece que ya se está cargando. No, se descargó completamente. Entonces vamos a dejar así. Les pido una disculpa por el imprevisto con la descarga de esto. Entonces, nos vemos el lunes. Yo les estaré mandando el enlace de unión a sus respectivos correos. ¿Estamos? Hasta luego.